Yo nunca me hubiera imaginado trabajar para NASA. Cuando yo era pequeña yo quería ser cartero porque me impresionaba la idea de poder caminar por las urbanizaciones y ver las casas de la gente y conocer. Soy Laura Delgado López, soy originalmente de un pueblo que se llama Trujillo Alto, en las afueras de San Juan, Puerto Rico. Llevo casi 3 años en la NASA y soy lo que se llama un analista de política pública en la división de ciencia. Yo trabajo en un campo que se llama política espacial. Y la política espacial yo la defino como explicar el porqué y el cómo de las actividades espaciales. Mi trabajo como analista de política pública envuelve asegurarnos que en la agencia estamos siguiendo las políticas, las leyes, las regulaciones que afectan este tipo de actividad, pero que también estamos teniendo un impacto en esas mismas políticas, informando con los últimos descubrimientos que hacen nuestros científicos. Un ejemplo de política espacial que tiene que ver con la política científica y con las actividades científicas, recientemente llegamos a Marte con el rover Mars 2020. Mars 2020 va a recoger unas muestras de la superficie en Marte que puede que nos ayuden a responder preguntas muy importantes sobre si estamos solos en el universo o si ha habido en el pasado vida en Marte. Esa pregunta, aparte de ser fundamental para la humanidad, también impactaría mucho políticas que tienen que ver con, por ejemplo, cómo regresar muestras de otros planetas y de otras partes del universo de una forma segura a la Tierra, de forma que no causen un riesgo. Así que cuando uno piensa en política espacial, hay expertos, ingenieros, científicos, expertos legales, etcétera, expertos en ética, que entonces ven este tipo de actividad y trabajan juntos para definir esas reglas que nos van a proteger en el futuro. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es como en la división de ciencia va a traer gente que es experto en disciplinas tan variadas y me encanta reunirme con expertos que quizás son los líderes en su campo, en su disciplina. Entonces yo serle útil también y poder explicarle, mira, esto es lo que está pasando en el Congreso, esto es un asunto que se está discutiendo en Casa Blanca, que puede impactar tu programa, etc. A mí me gusta mucho y disfruto esa interacción en la que podemos como compartir lo que ambos sabemos. A los 3 meses de estar trabajando en la agencia, me acuerdo estar caminando, creo que en Nueva York, y ver gente con unas camisas con el logo de NASA. A mí me impresiona tanto que el logo de NASA sea tan famoso. Está por todos lados. Y fue como la primera vez que me sentí reconocida. Yo trabajo allí, me emocionó mucho. Mi familia está bien orgullosa de mí, eso me da mucha felicidad y cada vez que yo puedo compartir cosas como esta, que son en español, me emociona mucho porque sé que puedo compartirlas con ellos. Soy la menor de 3 y mis padres son ambos retirados del sector de psicología. Así que yo creo que lo único que sabía cuando era pequeña era que no iba a ser psicóloga. Aparte de tenerle mucho respeto a la disciplina, yo tengo la dicha de que puedo representarme como yo soy y puedo hablar español y puedo traer mi arte y mi música y todo lo que me apasiona. Y puedo hacerlo de una forma honesta y segura porque las personas con las que me estoy reuniendo hacen lo mismo. Y yo creo que eso al final nos enriquece como agencia y como comunidad. Así que me entusiasma mucho la idea de que esa diversidad va a seguir creciendo y de que voy a estar caminando por los pasillos de la NASA y voy a conocer gente de todas partes del mundo. Los últimos 18 meses han sido tan difíciles en todos aspectos para tanta gente que uno puede encontrar como felicidad y orgullo en cosas bien específicas, personales, profesionales. Yo soy artista, por ejemplo, así que poder hacer mi arte ha sido bien importante en los últimos 18 meses. Así que cuando no estoy trabajando y leyendo sobre política espacial, estoy dibujando. Pero también me siento muy orgullosa de trabajar para la agencia porque siento que nos han cuidado a nosotros los empleados y están tomando decisiones difíciles para protegernos, pero a la misma vez poder permitirnos hacer nuestro trabajo que nos apasiona y que es tan importante. El consejo que le daría a una persona que está interesada en política espacial, primero, que lea mucho sobre el tema. Segundo, es tratar de conocer gente y como involucrarse en la comunidad.
mantener como esa flexibilidad y mantener esa idea de que puedes seguir conociendo gente y aprendiendo sobre carreras nuevas que quizás no habías considerado, es como una parte bien importante de poder progresar en esta comunidad.